julio de 1972. El calor tropical aplasta Hong Kong como una mano húmeda. Detrás de muros de piedra de 2,5 metros y rejas de hierro forjado, aparece una mansión de 2 pisos en hormigón gris. La llamaban el Nido de la Grulla. 11 habitaciones, 5,000 pies cuadrados, jardines japoneses con estanques ornamentales, un Mercedes en la entrada. Hermoso. Sí, pero eso es solo la fachada. Detrás de estos muros hay algo más que una casa de estrella de cine. Hay un gimnasio improvisado con sacos de arena diseñados a medida. Hay una colección de armas marciales que cubre paredes enteras. Hay muebles modernos en colores brillantes, rojos y morados intensos, mezclados con arte chino cuidadosamente seleccionado. Hay el sueño de un hombre que apenas vivió aquí un año antes de morir a los 32. ¿Quién pagó realmente por esto? ¿Y por qué este lugar casi desaparece no una, sino 2 veces? Porque 50 años después, la mansión de Bruce Lee ya no existe. Fue demolida el 24 de septiembre de 2019, pero su historia, su transformación en algo impensable y la batalla por preservarla o destruirla, revelan algo mucho más oscuro que cualquier película de Kung Fu. Si te gustan investigaciones oscuras sobre leyendas del cine, lugares malditos y el precio real de la fama, quédate, porque esta historia tiene giros que ni Bruce Lee pudo esquivar. Kowloon Tong, uno de los barrios más exclusivos de Hong Kong, calles estrechas bordeadas de mansiones detrás de muros altos. El sonido constante del tráfico lejano, el olor a humedad y vegetación tropical. Y en medio de todo esto, el número 41 de Cumberland Road. La magnitud era innegable. 11 habitaciones distribuidas en 2 pisos, 5,000 pies cuadrados de espacio interior, jardines extensos con un estanque japonés, caminos de piedra, vegetación exuberante, un garaje con espacio para varios vehículos, muros de 8 pies de altura rodeando toda la propiedad. En 1972, este era el tipo de propiedad que solo los más ricos de Hong Kong podían permitirse. Y Bruce Lee, en la cúspide de su fama tras el éxito abrumador de que El Gran Jefe y Furia Oriental, acababa de convertirse en uno de ellos. Pero los números no cuentan lo más importante, lo que cuesta existir. Porque esta mansión no fue solo el hogar donde Bruce Lee pasó su último año de vida. Fue el símbolo de su éxito, el refugio de su familia, el escenario de su muerte misteriosa y, eventualmente, el centro de una batalla que duraría décadas entre preservación y destrucción, entre homenaje y profanación. Y lo más extraño de todo, después de la muerte de Bruce Lee, esta mansión se convirtió en algo que nadie habría imaginado jamás. Imagina entrar por esa reja de hierro forjado en julio de 1972. El número 41 todavía brilla en las puertas. Cruzas el jardín delantero, donde un Mercedes está estacionado bajo un carport. El jardín es un santuario japonés en miniatura, un estanque con peces koi, puentes de piedra, plantas meticulosamente podadas. Esto no es solo decoración, es una declaración. La entrada principal te lleva a un espacio amplio, bañado en luz natural. Las paredes son blancas, limpias, modernas. El estilo es una fusión deliberada, muebles occidentales modernos en vidrio, acero y madera oscura, mezclados con piezas cuidadosamente seleccionadas de arte chino antiguo. Sofás en tonos rojos brillantes, sillas de comedor tapizadas en púrpura intenso. No hay nada tímido en esta decoración. Bruce Lee no era un coleccionista casual. En las paredes, una colección extensa de armas marciales, nunchakus, bastones, espadas. Cada pieza colocada con precisión, no solo para admirar, sino para demostrar. Esta era su galería personal, un museo viviente de su filosofía marcial. El comedor es amplio, suficiente para recibir a amigos y colegas de la industria del cine. La mesa es de madera oscura, rodeada de sillas con respaldos altos. Desde aquí, puedes ver hacia el patio trasero a través de ventanas grandes que dejan entrar la luz tropical. En la planta superior, los dormitorios. El principal es espacioso, con vistas al jardín.
Las habitaciones de los niños están decoradas con más calidez. Brandon, de 7 años, tiene sus juguetes y una bicicleta que monta por el patio. Shannon, de 3 años, apenas comienza a explorar este nuevo mundo. Y luego está el gimnasio. Bruce lo diseñó él mismo. Sacos de arena suspendidos del techo, equipo de entrenamiento personalizado, espejos en las paredes. Este no es un gimnasio de lujo. Es un laboratorio donde Bruce perfecciona su cuerpo y su técnica. Aquí entrena cada mañana, temprano, antes de que el sol haga intolerable el calor. Todo parece perfecto. Una estrella de cine en ascenso, una familia joven, un hogar hermoso, el sueño cumplido, y ahora, la otra cara. Porque detrás de esta belleza hay infraestructura. Hay sistemas de fontanería complejos que deben funcionar sin fallas en un clima tropical húmedo. Hay electricidad que alimenta aire acondicionado, luces, ventiladores. Hay un jardín que requiere mantenimiento constante. Jardineros que podan, riegan, mantienen los estanques limpios. Hay una cocina que prepara comidas para una familia de 4 más cualquier visitante. Hay personal de limpieza que mantiene esos pisos relucientes, esas ventanas transparentes. Hay reparaciones constantes. El hormigón se agrieta con el calor y la humedad. Las tuberías se corroen, los sistemas eléctricos necesitan actualizaciones. Esto no es una casa. Es un organismo vivo que respira, que consume, que necesita. Y cada día que pasa, ese organismo necesita alimentarse. Bruce Lee estaba en la cima de su carrera, pero incluso en la cima, mantener este lugar significaba un flujo constante de dinero, atención y esfuerzo. No era solo poseer una mansión, era sostenerla. Bruce Lee, Lee Jun-fan. Nacido el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, mientras su padre, Lee Hoi-chuen, hacía una gira con una compañía de ópera cantonesa. Criado en Hong Kong desde bebé, actor infantil, estudiante de Wing Chun bajo Yip Man, rebelde, visionario. A los 18, regresó a Estados Unidos. No porque quisiera, sino porque las calles de Hong Kong se habían vuelto peligrosas para un joven peleador. Estudió en la Universidad de Washington, filosofía, drama. Conoció a Linda Emery, una estudiante americana. Se enamoraron. Se casaron en agosto de 1964. Bruce abrió escuelas de artes marciales. Enseñó a celebridades, Steve McQueen, James Coburn. Su enfoque era revolucionario. Mezclaba Wing Chun con boxeo, esgrima, filosofía taoísta. Lo llamó Jeet Kune Do, el camino del puño que intercepta. Pero Bruce quería más, quería actuar. Quería que el mundo viera lo que las artes marciales chinas podían ser en la pantalla. Hollywood le ofreció papeles secundarios, estereotipos racistas. El papel de Kato en El Avispón Verde le dio visibilidad, pero no estrellato. La frustración lo carcomía. Había un techo invisible para los actores asiáticos en Hollywood. No importaba cuán talentoso fueras, cuán carismático, cuán revolucionario. Si eras chino, no podías ser la estrella principal. Entonces, en 1971, Bruce tomó una decisión que cambiaría todo. Regresó a Hong Kong, y allí, algo extraordinario sucedió. El Avispón Verde se había transmitido en Hong Kong bajo otro nombre: El Show de Kato. Bruce Lee era famoso, y ni siquiera lo sabía. Los productores de Golden Harvest lo buscaron. Le ofrecieron el papel principal en El Gran Jefe. La película se estrenó en octubre de 1971. Explotó. Rompió todos los récords de taquilla en Hong Kong. Bruce Lee, de la noche a la mañana, se convirtió en la estrella de cine más grande de Asia. Furia Oriental llegó en marzo de 1972. Más grande, más exitosa. Bruce no solo actuaba, coreografiaba cada pelea, inyectaba su filosofía en cada escena. Las audiencias nunca habían visto nada igual. Y entonces Bruce supo: necesitaba una casa que reflejara su éxito. No solo por ego, por identidad. Steve McQueen, su amigo y rival, le había enseñado que la imagen es importante. Para ser una estrella, necesitas parecer una estrella. La familia estaba viviendo en un apartamento estrecho.
adecuado para un actor bajo contrato, pero no para la mayor estrella de taquilla de Hong Kong. Linda estaba de acuerdo. Brandon necesitaba espacio. Shannon también. Además, había algo más profundo. Bruce era un hombre dividido entre dos mundos, América y Hong Kong, entre Oriente y Occidente. Esta casa sería su síntesis, moderna pero con raíces chinas, espaciosa pero íntima, un lugar donde su familia podría establecerse finalmente. Raymond Chow, fundador de Golden Harvest y productor de las películas de Bruce, lo ayudó. Le ofreció un préstamo. Los detalles exactos son confusos. Algunos dicen que Chow era el dueño real de la propiedad. Pero en julio de 1972, Bruce Lee y su familia se mudaron al 41 de Cumberland Road, Kowloon Tong. Lo llamaron el Nido de la Grulla. Lo que construyó fue hermoso y también fue una decisión que lo perseguiría, porque Bruce solo viviría allí 365 días. La casa en el 41 de Cumberland Road no fue construida por Bruce Lee. Ya existía cuando la compró. Pero lo que hizo con ella, cómo la transformó en su santuario personal, eso fue obra suya. La propiedad era una estructura de 2 pisos típica de Kowloon Tong. Estas casas fueron construidas en las décadas de 1950 y 1960 para familias adineradas, empresarios, profesionales, expatriados. La construcción era sólida, hormigón reforzado, diseñado para resistir los tifones que azotan Hong Kong cada verano. Bruce contrató equipos locales para las renovaciones. No hay registros de un arquitecto famoso. La mayor parte del trabajo fue interno: reconfigurar espacios, actualizar sistemas, diseñar el gimnasio personalizado. El jardín fue una prioridad. Bruce quería ese estanque japonés. Quería caminos de piedra. Quería que el patio trasero fuera un lugar de meditación y práctica. Jardineros y paisajistas trabajaron durante semanas plantando árboles, instalando el sistema de agua, creando ese ambiente zen que Bruce buscaba. Dentro, Linda supervisó la decoración. Ella tenía buen ojo para el diseño. Los muebles se importaron, piezas modernas de vidrio y acero de fabricantes occidentales. Pero también buscaron arte chino auténtico: pinturas, esculturas, cerámica. La mezcla era deliberada. Oriente y Occidente fusionados. El gimnasio fue el proyecto de Bruce. Él mismo diseñó los soportes para los sacos de arena. Eligió cada pieza de equipo. Los espejos se instalaron para que pudiera observar cada movimiento, cada técnica, cada detalle de su forma. La colección de armas marciales se exhibió con orgullo: nunchakus, bastones, espadas. Algunas eran funcionales, usadas en entrenamientos. Otras eran piezas de museo, antiguas, valiosas. Todas contaban una historia. Y luego estaba la logística invisible. Los sistemas eléctricos se actualizaron para manejar el aire acondicionado, esencial en el calor sofocante de Hong Kong. La fontanería se revisó completamente. Se instalaron sistemas de seguridad, cerraduras nuevas, iluminación exterior, alarmas. El costo total es difícil de determinar. Comprar la propiedad en Kowloon Tong en 1972 no era barato. Requería conexiones, capital sustancial. Las renovaciones añadieron más. Pero Bruce estaba en la cima. El dinero fluía de sus películas, o eso parecía. Cada innovación añadía comodidad y una factura permanente. Porque mantener esta propiedad no era un gasto único. Era un compromiso continuo. Cada mes, las facturas llegaban: electricidad, agua, impuestos de propiedad, salarios del personal. Cada año, nuevas reparaciones eran necesarias. Bruce estaba ganando millones, pero también estaba gastando. La casa era hermosa, pero también era hambrienta. Vivir en el 41 de Cumberland Road no era barato. No para Bruce Lee en 1972, y ciertamente no para quien viniera después. Personal. La casa requería al menos 3 empleados de tiempo completo: una cocinera, personal de limpieza, jardineros. En Hong Kong, incluso en los años 70, contratar empleados domésticos era común entre las familias adineradas. Pero cada salario era un gasto mensual, multiplicado por 12 meses, cada año. Electricidad.
Con aire acondicionado funcionando constantemente para combatir el calor tropical, las facturas eran sustanciales. Las luces, los ventiladores, los electrodomésticos de cocina. La casa consumía energía como una fábrica pequeña. Agua. El jardín necesitaba riego constante. El estanque debía mantenerse lleno y limpio. La familia usaba agua para todo lo normal: cocinar, lavar, ducharse. Pero en una propiedad de este tamaño, el consumo era significativo. Mantenimiento. El hormigón se agrieta. La pintura se pela bajo el sol implacable y la humedad constante. Las tuberías se corroen. Los sistemas eléctricos fallan. Las tejas del techo necesitan reemplazo. Los jardines requieren poda, fertilizantes, control de plagas, impuestos de propiedad. Kowloon Tong era y sigue siendo uno de los códigos postales más caros de Hong Kong. Los impuestos sobre propiedades de este calibre no eran triviales. Un palacio no se mantiene, se alimenta, y cada día que pasaba, la casa devoraba más recursos. Bruce lo sabía. Por eso trabajaba sin parar. En 1972 y 1973 estaba filmando constantemente. El Camino del Dragón, en 1972, que él escribió, dirigió y protagonizó. Operación Dragón, en 1973, la coproducción histórica entre Hong Kong y Hollywood que lo convertiría en una leyenda internacional. Pero el trabajo tenía un precio. Bruce se estaba destruyendo físicamente, entrenaba obsesivamente, dormía poco, usaba drogas para mantenerse despierto, para controlar el dolor, para funcionar. Analgésicos, marihuana, cocaína, según cartas descubiertas décadas después. El 10 de mayo de 1973, Bruce colapsó durante una sesión de doblaje en los estudios de Golden Harvest. Convulsiones, fiebre alta, lo llevaron corriendo al Hospital Bautista de Hong Kong. Diagnóstico: edema cerebral. Su cerebro se estaba hinchando. Los médicos lo estabilizaron con manitol. Bruce se recuperó. Voló a Los Ángeles para exámenes más profundos. Los doctores encontraron algo preocupante pero no concluyente. Le advirtieron que redujera el estrés, que descansara. Bruce regresó a Hong Kong. Tenía una carrera que construir, una familia que mantener, una casa que alimentar. La máquina seguía funcionando, pero la máquina estaba comenzando a fallar. 20 de julio de 1973, el día más caluroso del mes en Hong Kong. La humedad era sofocante. Bruce Lee tenía una reunión importante. Discutir Juego de la Muerte, el proyecto que había pausado para filmar Operación Dragón. Por la mañana, se reunió con George Lazenby, el actor que había interpretado a James Bond en Al servicio secreto de Su Majestad. Querían hacer una película juntos. La reunión fue bien. Lazenby se fue. A las 2 de la tarde, Bruce se encontró con Raymond Chow. Fueron juntos al apartamento de Betty Ting Pei, una actriz taiwanesa. La razón oficial: discutir su participación en Juego de la Muerte. La razón real, según rumores que explotarían días después. Betty era la amante de Bruce. Hacía calor insoportable. Bruce no se sentía bien. Actuó algunas escenas de la película, moviéndose con energía a pesar del malestar. Sudaba profusamente. Bebió agua. Mucha agua. Alrededor de las 7:30 de la tarde, Bruce se quejó de dolor de cabeza intenso, mareos. Betty le dio una píldora de Equagesic, un analgésico que combinaba meprovamato y aspirina. Bruce lo había tomado antes sin problemas. Se fue a recostar en el dormitorio. No despertó. A las 9:30 de la noche, Betty intentó despertarlo. No respondía. Llamó a Chow en pánico. Chow corrió de regreso al apartamento. Era demasiado tarde. Llamó a una ambulancia. Los paramédicos intentaron reanimarlo. Nada. Bruce Lee fue declarado muerto a las 11:30 de la noche en el Hospital Queen Elizabeth. La conmoción fue instantánea. La noticia se difundió como fuego. La estrella de cine más grande de Asia estaba muerta. A los 32 años. En la cima de su carrera. A semanas del estreno de Operación Dragón, la película que lo convertiría en una leyenda global. Y las preguntas comenzaron. ¿Por qué murió en el apartamento de otra mujer? ¿Qué estaba haciendo allí?
¿Por qué Chow mintió inicialmente, diciéndole a la prensa que Bruce había colapsado en su propia casa con Linda? La autopsia encontró edema cerebral severo. El cerebro de Bruce se había hinchado hasta el punto de herniación. Pero, ¿qué lo causó? Los medios especularon sin piedad. Asesinato por triadas, envenenamiento, una maldición familiar, sobredosis de drogas, la marihuana encontrada en su estómago, una reacción alérgica al Equagesic. Linda Lee Cadwell estaba devastada. No solo había perdido a su esposo, estaba descubriendo públicamente que él había estado con otra mujer cuando murió. Y la casa, el hermoso nido de la grulla en el 41 de Cumberland Road, de repente se convirtió en algo diferente. No era un hogar, era un recordatorio, una tumba vacía. Linda no podía quedarse. Ella y los niños regresaron a Estados Unidos. La casa quedó vacía. Las facturas seguían llegando. Los impuestos. El mantenimiento. La propiedad necesitaba un dueño. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña. En 1974, un año después de la muerte de Bruce Lee, Yu Panglin compró la propiedad. La cifra reportada, $1 millón de Hong Kong, comprada a Raymond Chow o a Golden Harvest, los detalles varían según la fuente. Yu Panglin era un empresario millonario del continente. Su apodo en la industria, el rey de los hoteles del amor. Yu había hecho su fortuna construyendo y operando hoteles por horas en Hong Kong, establecimientos donde parejas iban para encuentros discretos. Y eso es exactamente lo que Yu hizo con la mansión de Bruce Lee, el nido de la grulla, la casa donde Bruce Lee había vivido con su familia, donde había entrenado cada mañana, donde había soñado con el futuro, se convirtió en The Romantic, un hotel del amor. La transformación fue completa. Se instalaron cortinas en los carports para ocultar los coches de los clientes. Las habitaciones se redecoraron para propósitos obvios. El gimnasio de Bruce desapareció. Los jardines se descuidaron. El estanque se llenó de algas. Los fanáticos de Bruce Lee alrededor del mundo estaban horrorizados, pero Yu era un hombre de negocios. La propiedad era suya. Necesitaba generar ingresos. Un hotel por horas en Kowloon Tong era lucrativo. Durante décadas, The Romantic operó en el 41 de Cumberland Road. La ironía era brutal. La casa de uno de los íconos culturales más grandes del siglo XX se había convertido en un lugar para encuentros furtivos. Pero Yu Panglin no era insensible. Era un fanático de Bruce Lee. A medida que envejecía, comenzó a sentir que había hecho algo mal. En 2009, cuando tenía 90 años, anunció públicamente que quería convertir la mansión en un museo de Bruce Lee. Yu ofreció donar la propiedad al gobierno de Hong Kong. Su única condición: que el gobierno añadiera 3 pisos al edificio existente para incluir un cine, una biblioteca y un centro de entrenamiento de artes marciales. El gobierno de Hong Kong rechazó la oferta. Las negociaciones se prolongaron durante años. Yu intentó vender la propiedad por $23 millones en 2012. No hubo compradores serios. Los fanáticos de Bruce Lee organizaron campañas para salvar la casa. Políticos locales hicieron declaraciones de apoyo. Nada cambió. Y luego, en 2015, Yu Panglin murió. La propiedad pasó a la Yu Panglin Charitable Trust, manejada por su familia. El Hotel del Amor cerró. La casa quedó abandonada. Durante años estuvo vacía, deteriorándose. Las ventanas se rompieron. La pintura se peló. Los jardines se convirtieron en jungla. Fanáticos de Bruce Lee de todo el mundo peregrinaban al 41 de Cumberland Road. Tomaban fotos a través de las rejas. Algunos lograban entrar cuando los trabajadores de mantenimiento dejaban las puertas abiertas. El interior era un cascarón triste. Colchones mohosos, escombros, paredes descascaradas. Wong Yu-keung, presidente del Bruce Lee Club, había estado luchando por convertir la casa en un museo desde 2008. Cada año que pasaba, la condición del edificio empeoraba. En 2018, el nieto de Yu, Pang Chiping, anunció un nuevo plan: demoler la casa y construir un centro de estudios chinos en su lugar. Los fanáticos protestaron.
Se enviaron cartas, se hicieron peticiones, pero Joey Lee Man Long, vicepresidente del Comité de Administración del Yu Panglin Charitable Trust, fue claro. El edificio tenía problemas estructurales. Mantenerlo era inviable. En julio de 2019, la demolición fue inminente. Se anunció que solo se preservarían 2 cosas: un mosaico colorido que Bruce Lee había dejado en la pared exterior y 4 marcos de ventanas del edificio original. El 24 de septiembre de 2019, las excavadoras llegaron. En días, el nido de la grulla dejó de existir. 52 años después de que Bruce Lee se mudara, 46 años después de su muerte, la casa que simbolizaba su éxito fue reducida a escombros. Pero la historia no termina con la demolición, porque el sitio, en el 41 de Cumberland Road, incluso como lote vacío, seguía siendo uno de los lugares más famosos de Hong Kong, y alguien tenía planes para él. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, un cliente privado compró el terreno. Los detalles del comprador permanecieron en secreto, pero contrataron a Chow Plus Architects, un prestigioso estudio de diseño, con un encargo específico: construir algo que llevara el espíritu de Bruce Lee. No un museo, no un memorial público, algo completamente diferente. En 2021, los planes se revelaron. Una propiedad privada de 2 pisos con 6,000 pies cuadrados de espacio interior y 2,000 pies cuadrados de jardines. No era una residencia. Los dueños no planeaban vivir allí. Era un club privado, un lugar para que amigos y familiares se reunieran. La estética era deliberadamente nostálgica. Los diseñadores se inspiraron en las películas de Bruce Lee. La combinación icónica de negro y amarillo del traje que usó en Juego de la Muerte se usaría como patrón en las paredes. El uso de madera en los interiores hacía referencia a Furia Oriental de 1972. En uno de los pasillos, los diseñadores crearon una decoración con nunchakus, el arma que Bruce Lee había popularizado en todo el mundo. La casa tendría sala de masajes, sala de cine privada, gimnasio, áreas de meditación. Todo diseñado con mobiliario de lujo: Minotti, Sajrai Milano, Bisazza. Interruptores y paneles de iluminación de Buster Plus Punch. Papeles tapiz de Designers Guild. El nombre chino de la nueva propiedad: Dong Jing Chi Yan, entre movimiento y quietud. Un homenaje directo a las artes marciales. La reacción de los fanáticos fue mixta. Algunos apreciaban que al menos se honrara el legado de Bruce Lee de alguna manera. Otros estaban indignados. Otra iteración privada, inaccesible al público, en el lugar donde debería haber habido un museo. Y mientras tanto, en el mundo digital, otro proyecto estaba en marcha. Prism Group anunció que estaban creando una réplica virtual de la mansión original de Bruce Lee en el metaverso. Una recreación 1.1 de las 5,340 pies cuadradas del Nido de la Grulla, preservado digitalmente para el cincuentenario de la muerte de Bruce Lee en 2023. El proyecto se llamó Revival of the Memory, Bruce Lee's Home in the Metaverse. Jeffrey Howe, fundador y director de Prism Group, explicó: "Creemos que esta es una demostración muy significativa de lo que la tecnología Web3 puede traernos hoy en día. La tecnología NFT y Web3 es muy práctica para preservar el patrimonio cultural e histórico para la próxima generación. Así que ahora existían 3 versiones del 41 de Cumberland Road. La original, demolida y perdida para siempre. La nueva construcción privada, inaccesible excepto para unos pocos privilegiados. Y la versión digital, preservada en blockchain, visitable por cualquiera con un visor de realidad virtual. ¿Cuál era la real? ¿Cuál importaba? Hoy, en diciembre de 2025, el 41 de Cumberland Road existe como un club privado de lujo. Los vecinos del exclusivo Kowloon Tong ocasionalmente ven coches llegar, gente entrando y saliendo, pero las puertas permanecen cerradas. Los muros siguen altos. No hay tours, no hay visitas públicas, no hay museo. El Bruce Lee que el mundo recuerda existe en otros lugares. En Los Ángeles, donde vivió y enseñó. En Seattle,
donde está enterrado en el cementerio Lakeview, su tumba al lado de su hijo Brandon, quien murió trágicamente a los 28 años en 1993 durante el rodaje de El Cuervo. En Foshan, China, la ciudad ancestral de la familia Lee, hay un parque temático de Bruce Lee de 1,89 kilómetros cuadrados. Una estatua de 12 metros de altura domina la aldea de Xiakun, donde casi todos llevan el apellido Lee. En Guangzhou, la casa ancestral de la familia en Yongqingfang ha sido preservada como museo. Los visitantes pueden ver la arquitectura clásica Shiguan, los objetos personales de la familia. Shannon Lee, la hija de Bruce, ahora tiene 56 años. Ha dedicado su vida a preservar el legado de su padre. Fundó la Bruce Lee Foundation, una organización sin fines de lucro que promueve la filosofía y enseñanzas de Bruce Lee. La serie de televisión Warrior, basada en una idea original de Bruce Lee que nunca pudo realizar, se estrenó en 2019 y fue un éxito. Shannon fue productora ejecutiva. En 2023 hizo una aparición especial en un episodio, su regreso a la actuación después de 20 años. Linda Lee Cadwell, ahora de 80 años, vive en California. Ha escrito 2 libros sobre Bruce Lee, The Man Only I Knew, en 1975, y The Bruce Lee Story, en 1989. Se volvió a casar en 1988 con Tom Blicker, pero se divorció en 1990. Más tarde se casó con Bruce Cadwell en 1991. Linda rara vez habla públicamente sobre la muerte de Bruce. Cuando lo hace, siempre vuelve a lo mismo. Él trabajaba demasiado. Se empujaba demasiado. Su cuerpo no podía seguir el ritmo de su ambición. Las películas de Bruce Lee siguen generando millones en derechos y merchandising. Su imagen está en camisetas, carteles, figuras de acción. Su filosofía, el Jeet Kune Do, se enseña en escuelas de artes marciales en todo el mundo. Pero el lugar donde vivió sus últimos meses, donde entrenó, donde fue padre, donde fue esposo, ese lugar ya no existe. Y el hecho de que no exista, el hecho de que se convirtió en un hotel del amor y luego en un club privado, dice algo profundo sobre cómo valoramos a nuestros íconos. Preservamos las ideas, celebramos las imágenes, pero dejamos que los lugares se desvanezcan, se conviertan en otra cosa, desaparezcan. Porque hay otra capa en esta historia, una que no se puede ignorar, la maldición. En Hong Kong, muchos creen que el 41 de Cumberland Road está embrujado, maldito, que el espíritu de Bruce Lee, inquieto y furioso, aún acecha allí. Los creyentes señalan evidencia. Brandon Lee, el hijo de Bruce, murió a los 28 años en 1993 durante el rodaje de El Cuervo. Una bala real se alojó en una pistola de utilería durante una escena. Brandon fue alcanzado en el abdomen. Murió 13 horas después, padre e hijo, ambos muertos en la cúspide de sus carreras, ambos en circunstancias extrañas. ¿Coincidencia o algo más oscuro? En la cultura china existe el concepto de Feng Shui, la alineación correcta de estructuras y espacios con las fuerzas naturales. Una mala alineación trae desgracia, enfermedad, muerte. Algunos practicantes de Feng Shui han analizado el 41 de Cumberland Road. Sus conclusiones son inquietantes. La casa está mal orientada. Los jardines crean flujos de energía adversos. La ubicación de ciertas ventanas y puertas genera Sha-Qi, energía negativa. Yu Panglin, el hombre que convirtió la casa en Hotel del Amor, tenía razones para creerlo. Durante las décadas que fue dueño de la propiedad, su negocio prosperó, pero su vida personal fue turbulenta. Su insistencia en convertirla en museo al final de su vida, algunos dicen, fue un intento de apaciguar el espíritu de Bruce Lee. Y luego está el edificio mismo. Después de que Yu murió, varios inquilinos potenciales miraron la propiedad. Todos declinaron, algunos sin explicación. Otros admitieron sentir algo extraño allí, una presencia, una incomodidad. Los trabajadores que demolieron el edificio en 2019 reportaron incidentes extraños. Herramientas que desaparecían, sonidos inexplicables. Uno de los operadores de maquinaria pesada se lesionó en el primer día. Tuvo que ser llevado al hospital.
Los diseñadores de la nueva construcción incorporaron elementos específicos para contrarrestar cualquier energía negativa. Consultaron con maestros de Feng Shui, ajustaron orientaciones, añadieron plantas específicas en los jardines. ¿Funcionó? Solo los que tienen acceso al lugar lo saben, pero alejémonos de lo sobrenatural por un momento. Porque hay algo más importante que entender aquí: el costo real de ser Bruce Lee. Físicamente, el hombre se estaba desintegrando. Su autopsia reveló que había perdido gran parte de la masa muscular que lo hacía famoso. Su peso había caído dramáticamente en los meses previos a su muerte. Estaba tomando múltiples medicamentos: analgésicos para el dolor crónico de espalda, drogas para el estrés, estimulantes para mantenerse alerta. El edema cerebral que lo mató no apareció de la nada. Era el resultado acumulativo de años de abuso físico y químico. Su cerebro estaba hinchado porque su cuerpo estaba fallando. Y mentalmente, Bruce estaba bajo presión inmensa. Tenía que ser perfecto en cada película. Cada escena de pelea tenía que superar la anterior. Los fanáticos esperaban más. Los productores esperaban más. Él se exigía más. Raymond Chow, su productor, recordó años después: Bruce era un perfeccionista. Hacíamos una toma 20 veces hasta que él estaba satisfecho. A veces filmábamos toda la noche. Él no se permitía descansar. Linda Lee dijo en entrevistas: Bruce sentía que tenía que demostrar algo constantemente, que tenía que ser mejor que todos, que si se detenía, todo se derrumbaría. Y quizás tenía razón, porque mira lo que pasó cuando murió. La industria del cine de Hong Kong siguió adelante. Golden Harvest encontró otras estrellas. El mundo continuó. Pero Bruce no pudo ver su legado florecer. No vio Operación Dragón convertirse en un éxito global. No vio la explosión de las películas de artes marciales que su trabajo inspiró. No vio a Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen construir carreras siguiendo el camino que él abrió. No vio a su hijo Brandon convertirse en actor. No vio el trágico paralelo de su muerte. No vio a Shannon crecer y dedicar su vida a preservar su filosofía. Y la casa, el nido de la grulla, el símbolo de su éxito, se convirtió en un espejo perfecto de su vida, brillante en la superficie, consumida desde dentro, finalmente destruida. Entonces, ¿qué queda? Las películas, obviamente. El Gran Jefe, Furia Oriental, El Camino del Dragón, Operación Dragón, Juego de la Muerte, terminada póstumamente con dobles y metraje archivado. Las imágenes icónicas: Bruce con nunchakus, Bruce con el traje amarillo, Bruce en esa pose característica, el grito silencioso capturado en fotografía. La filosofía, el Jeet Kune Do. Sé agua, amigo mío. La idea de que las artes marciales no son solo técnica física, sino una forma de vida, una forma de pensar, y los mitos. Las historias que crecen más grandes cada año, que Bruce podía hacer flexiones con 2 dedos, que podía golpear 9 veces en un segundo, que nunca perdió una pelea, que podía romper tablas con golpes de 1 pulgada. Algunas de estas historias son verdaderas, algunas están exageradas, algunas son completamente falsas, pero todas alimentan la leyenda. En Internet, los debates continúan. ¿Cómo murió realmente Bruce Lee? ¿Fue alergia al Equagesic? ¿Edema cerebral causado por exceso de líquidos? ¿Un golpe previo en el set de filmación? ¿Asesinato por triadas? ¿Envenenamiento? ¿Una maldición familiar? Los forenses modernos han revisado el caso múltiples veces. La conclusión oficial permanece: muerte por hipersensibilidad al Equagesic, que causó edema cerebral. Pero las teorías conspirativas persisten. Y en el 41 de Cumberland Road, el lugar donde todo esto comenzó y terminó, ahora hay un edificio nuevo con un gimnasio lujoso, una sala de masajes, nunchakus decorativos en las paredes, un homenaje privado que nadie puede ver. ¿Es suficiente? ¿Es apropiado? Shannon Lee ha dicho públicamente que le habría gustado ver un museo.
Un lugar donde los fanáticos pudieran conectar con su padre. Pero también entiende las complejidades. La propiedad era privada. Los dueños tenían derechos. El gobierno de Hong Kong no quiso intervenir. Y quizás hay algo poético en eso. Bruce Lee siempre fue una figura complicada. Nunca encajó perfectamente en ninguna categoría. No era completamente chino ni completamente americano. No era completamente actor ni completamente artista marcial. No era completamente filósofo ni completamente estrella de acción. Así que tal vez es apropiado que su casa tampoco encaje. No es completamente preservada ni completamente destruida. No es completamente accesible ni completamente perdida. Existe en algún lugar intermedio, como el propio Bruce Lee, entre movimiento y quietud. Déjame decirte algo sobre las casas de los muertos famosos. Graceland todavía recibe 600,000 visitantes al año. La casa de Anne Frank en Ámsterdam, más de 1 millón. La casa de Shakespeare en Stratford-upon-Avon, 500,000. Estos lugares son peregrinajes. Son formas tangibles de tocar el pasado, de pararnos donde una vez estuvieron gigantes. Pero el 41 de Cumberland Road nunca será eso. Y quizás está bien, porque la verdad es que Bruce Lee nunca se trató de posesiones materiales. Se trató de movimiento, de fluir como el agua, de adaptarse, evolucionar, nunca quedar fijo en una forma. Su casa se convirtió en hotel del amor. Escandaloso, sí. ¿Pero no es eso adaptación? ¿No es eso fluir con los cambios? Se convirtió en ruinas, triste, sí. ¿Pero no es eso el ciclo natural? ¿Todo eventualmente se descompone? Se convirtió en un club privado de lujo. Excluyente, sí. Pero ¿no es eso más honesto que un museo sanitizado donde el verdadero Bruce Lee, con todas sus complicaciones, es reducido a exhibiciones y placas informativas? Y ahora existe en el metaverso. Digital, accesible, pero no real. ¿No es eso perfecto para alguien cuya imagen ya es más mito que hombre? La belleza no basta. Sin adaptación, muere. Y el 41 de Cumberland Road se adaptó. Una y otra vez. De hogar a hotel, a ruinas, a club, a archivo digital. Algunos dirán que traicionó el legado de Bruce Lee. Otros dirán que lo encarnó perfectamente. Yo digo esto. Nada grandioso es gratis. Alguien siempre paga. Bruce Lee pagó con su vida. Linda y sus hijos pagaron con su privacidad, su dolor, su duelo público. Yu Panglin pagó con su reputación. Los fanáticos pagaron con su nostalgia rota. Y al final, todos nosotros pagamos con la pérdida de un lugar que podría haber sido un faro, un recordatorio, un aula. Entonces, ¿quién pagó realmente por el nido de la grulla? Todos. Y nadie. Porque 52 años después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vale un sueño? ¿Cuánto cuesta mantener vivo a un mito? ¿Y cuándo es momento de dejar ir? Bruce Lee dijo una vez, vacía tu mente, sé sin forma, sin contornos, como el agua. Quizás su casa, en todas sus transformaciones bizarras, finalmente lo entendió. Ahora dime, ¿exploramos la mansión perdida de otra leyenda? ¿La casa de Marilyn Monroe? ¿La mansión de Elvis en Múnich? ¿O el castillo abandonado de Michael Jackson en Bahrein? Comenta cuál historia te gustaría escuchar. Porque hay más leyendas, más lugares, más secretos oscuros escondidos detrás de puertas cerradas, y yo estoy aquí para abrirlas.